Bueno, muy buenas noches amigos, comunidad de la Bastilla. Estoy aquí para tocar un tema que habíamos consensuado con algunos miembros de la comunidad, que es la historia del pensamiento paraguayo. Es decir, por qué pensamos como pensamos y también cuáles son las influencias literarias y políticas más grandes que hemos tenido a lo largo de los 200 años. Es decir, para esto tenemos que hacer un breve resumen de cómo llegamos a la independencia, cómo nos conformamos, cómo empezamos a conformarnos como nación. Vamos a hacer un relato de una hora 20 máximo, para no aburrirles mucho, y analizar muy brevemente, muy responsablemente si se quiere, la historia de nuestro pensamiento desde el nacionalismo, desde el liberalismo, desde la óptica de los primeros movimientos políticos que se dieron en la posguerra, y arrancamos en la fase previa. Vamos a hacer un breve relato en este momento del estatus del Paraguay político en la época de la independencia. Es decir, tenemos un país que está definido y encuadrado, estructurado dentro de lo que es la escolástica. ¿Qué es la escolástica? Es una filosofía de carácter teologal, la que establece que los dogmas católicos son los que deben prevalecer, y por tanto la monarquía debe prevalecer. La monarquía es, en este caso, una cesión del poder divino a el rey. Y este sistema escolástico tiene un fin, y entiéndanme bien aquí esta situación que voy a exponer. La escolástica es una enemiga trascendental y poderosa del libre pensamiento, del liberalismo, y es también una enemiga del libre comercio y de todo tipo de libertades. Como nosotros podemos identificar a lo largo de la historia del mundo, tenemos que todos los movimientos religiosos de cualquier tipo, católicos, musulmanes, judíos, se han establecido en pro de la dominación del hombre y su sometimiento a través del dogma. Bueno, de eso se trata la escolástica, y aterrizando la escolástica efectivamente en lo que es el catolicismo y el control que ejerció y todavía ejerce dentro de la nación paraguaya. Entonces, es un país donde existe una enorme tendencia contraria a los lineamientos de la Revolución Francesa. Todos los paraguayos existen dentro de la escolástica. Nadie tiene un atisbo, salvo a comienzos del siglo XVI. En el seminario de San Carlos llegan las primeras ideas liberales, pero estas ideas son rápidamente barridas por la docencia del seminario de San Carlos. Entonces el Paraguay no conoce de libertades. La revolución del 11 se da específicamente por intereses comerciales de la pequeña oligarquía rural paraguaya, que va a ser un tipo de oligarquía que se va a ir sosteniendo en el tiempo. Es una pequeña oligarquía que trafica, y fíjense bien, esto es muy interesante, esto sigue sucediendo hasta hoy día, trafica entre sí, se casa entre sí y le roba al Estado entre sí. Los 200 años de Paraguay son del mismo tipo de oligarquía. No existe una oligarquía intelectual, no existe una oligarquía comercial en términos de empresa privada, y no existe una oligarquía de tipo nobleza, puesto que Paraguay no conoce esa institución. Entonces la oligarquía en Paraguay se determina por quién es la clase que maneja el Estado. Y esta oligarquía ha sido siempre de ese tipo. Entonces tenemos que este es el escenario sociocultural del Paraguay de 1811. Paraguay llega a la independencia con un acuerdo entre sus cúpulas. La cúpula es netamente burguesa, no existe una representación popular netamente de un caudillo popular, puesto que el que realmente representa a las clases populares es Francia. Francia, y vamos a hacer un análisis breve de Francia, porque lo que entendemos acá es que estamos haciendo un análisis de la influencia del pensamiento político, de los pensadores políticos y de los actores políticos en la sociedad. Francia es uno de ellos. Francia marca a sangre y fuego lo que es la idea del nacionalismo paraguayo.
Francia, en términos objetivos, se ve en una situación bastante particular. Se ve ante la amenaza de una pequeña oligarquía de la cual él mismo es parte y la amenaza externa. ¿Sí? Tiene un enemigo interior y un enemigo exterior a vencer. El enemigo exterior básicamente es todo país que rodea al Paraguay, todos los países. Ninguno reconoce la independencia del Paraguay, casi ninguno rápidamente. Él tiene muchos problemas, especialmente con el sur, con la parte de Argentina. Y Francia toma una decisión que tal vez haya sido justificada políticamente de cerrar sus fronteras y cerrar el comercio. Tiene solamente dos vías de comercio. Mucha gente estima que el pensamiento de Francia es rusoniano, es decir, que Francia es un hombre que adhiere a la doctrina del buen salvaje o del hombre bueno por naturaleza y corrompido por la sociedad, etcétera, 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 pensamientos de ese tipo. Y yo diciendo un poco con esa posición, yo creo que Francia era una persona que le gustaba mucho analizar la realidad política. Sí era un enemigo decidido de la libertad, era una persona que tenía muchísimo apego al poder. Sí fue un tirano en términos legales, incluso fue un tirano. Francia establece un aislamiento que era imposible de gestarse sin un gran peligro para él mismo y para la República. Existe una gran tendencia de los pensadores paraguayos a razonar en términos de que Francia lo hacía con un nacionalismo, digamos, exacerbado, y también existe la posibilidad de que Francia lo haya hecho para la concentración del poder en su persona. Eso no podemos saberlo con certeza. No sabemos si la apetencia personal de Francia era mayormente el poder o la seguridad estatal del Paraguay. Pero en definitiva, la situación del cierre fronterizo era una eventualidad que tenía que haberla realizado cualquier gobernante por el peligro extremo que corría Paraguay por su situación geopolítica. No obstante, Francia sigue siendo un profundo enemigo de la ilustración del pueblo. ¿Sí? No se da una... sí hay una serie de fundación de escuelas rurales, pero no se da más allá de las necesidades básicas. La alfabetización del Paraguay en su totalidad es una absoluta mentira, no existe tal cosa. El Paraguay tenía alrededor de 20.000 alumnos escolares de educación primaria. La gente escribía mayormente y leía. Había analfabetos, no dejaron de existir los analfabetos en época de Francia, y testimonios certeros hay de ellos en relatos. Hay varios relatos donde se establece esta realidad. No vamos a entrar en el punto porque estamos analizando el pensamiento político. Entonces vemos que Francia es un continuador del realismo monárquico bajo la figura de la dictadura perpetua. Tampoco se aísla de la Iglesia Católica, y acá hay una cuestión importante. Francia es un lector de la Ilustración, pero no se comporta como un ilustrado. Entonces, por eso es que vemos como un ilustrado en el sentido doctrinario. Así, Francia sí es un hombre ilustrado, muy ilustrado para su tiempo, pero no se comporta como partidario del racionalismo y de la ilustración. ¿Por qué decimos esto? La educación no fue impulsada, las ciencias no fueron impulsadas, el Paraguay tuvo un atraso intelectual que hasta ahora viene a ser parte de su realidad. Entonces, el doctor Francia es, a mi modo de ver, una continuación criolla de la filosofía escolástica y el realismo español. Es decir, Francia realmente es una persona que no cambia mucho la estructura social paraguaya, salvo el ataque a la pequeña oligarquía de tendencia liberal, ni siquiera liberal. No existe el liberalismo como tal, ni como pensamiento. Existe un liberalismo ciertamente de tipo económico que las personas que formaban parte de esa oligarquía rural, como Yegros, que era un comerciante esplendoroso de yerba mate, tienen. Entonces, Francia tiene que deshacerse de esa oligarquía por una cuestión de que la asunción del poder lo convierte en un dictador solitario. Entonces, la única posibilidad de pérdida del poder interna la tiene con esa oligarquía, la cual
empieza a exiliar de a poco o a cerrarle las puertas y en algunos casos a apresarlos. Entonces Francia es un tirano de tendencia neorrealista en Sudamérica y continúa con la modalidad escolástica, salvo una tendencia diferencial que es, obviamente tenía que ser de esa manera, la supresión del catecismo de San Alberto, perdón, que es digamos que es un programa de estudios de la Edad Media Baja que establecía que al ciudadano había que instruirlo en la sumisión total. Entonces, el paraguayo es un ciudadano que está sometido totalmente, ya sea por los españoles o a posteriori por Francia López, Carlos López, Francisco López. Todos los gobiernos paraguayos son absolutamente totalitarios. Entonces, ese es grandes rasgos del pensamiento de Francia. Ahora, ¿por qué existe? Y esto es importantísimo. Esta es una de las bases de nuestro análisis. ¿Por qué existe la exaltación de la tiranía y la exaltación del nacionalismo francista en las clases paraguayas hasta hoy? Bueno, existe eso porque, como todo país, tiene que tener una referencia política. A Francia lo han convertido en una referencia del nacionalismo y del patriotismo paraguayo, cuando ciertamente existen elementos que pueden hacernos creer que Francia no actuaba en virtud de aspiraciones tan nacionalistas o patrióticas como se quiere decir. Esa construcción del padre de la patria sobre la base de un personaje autoritario es más bien del nacionalismo de los años 30. Este nacionalismo toma como bases positivas, como pilares ideológicos, los personajes a los cuales los convierte en una historia casi épica de heroísmo y repleta de virtudes, en los cuales sustenta un discurso antiliberal. La formación de estos personajes se da más que por hechos históricos y científicos a una, digamos, posición política que pretende rebatir el liberalismo. Entonces, el nacionalismo, que es un definido enemigo del liberalismo, sienta todas las virtudes de la patria en determinados personajes que obviamente no son partidarios del liberalismo, ni del libre pensamiento, ni de ningún tipo de libertad humana. Entonces, la cuestión por la cual Francia es un personaje que es tan admirado por los paraguayos en general es el hecho de que fue creada una historia política alrededor del dictador Francia, que si bien consideramos que es un hombre muy instruido, muy capaz para sostenerse en el poder con tan poco apoyo, es casi un hecho inaudito en la historia del mundo que un gobernante se haya mantenido en el poder porque el pueblo no estaba en su contra y porque a una pequeña oligarquía la había sacado de circulación política. Entonces, el mito Francia se monta realmente desde 1902, que es el año que básicamente empieza a escribir Oleari, que es el precursor de este movimiento. Pero pasaremos a analizar Oleari más adelante. Vamos a ver con la situación de Rodríguez de Francia, obviamente se da un aislamiento cultural y una, digamos, tendencia al volver a una época ya incluso posterior a los últimos años del Imperio Español en Sudamérica. O sea, hay una regresión en la situación de la dictadura francista. Hay una regresión en lo que se hace al comercio, perdón, en lo que hace a la cultura incluso.
Paraguay pasa a ser un país netamente rural. Se ruraliza la cuestión, la gente migra también bastante a el campo. Entonces tenemos el formato del pensamiento francista como un pensamiento bastante pragmático políticamente, sí fue Francia, pero lejos está de haber sido rusoniano, por lo menos en la práctica. Tal vez internamente haya sido un admirador o un lector de Rousseau, de Voltaire, de Diderot, que sí los había conocido en la Universidad de Córdoba a través de las lecturas, pero el espíritu francista es básicamente de pragmatismo y de tiranía. No hay una doctrina profundamente francista, sino que hay un nacionalismo francista que se confunde mucho al final con la propia persona de Francia. Bueno, a la muerte de Francia, sí existe un vacío momentáneo de poder y no hay personajes políticos que puedan influir de manera trascendente en el nuevo gobierno, salvo Carlos Antonio López, que está en una situación de aislamiento con respecto a lo que es el Estado paraguayo y vive en una situación no de confinamiento, sino una especie de distancia temerosa del dictador Francia. Carlos Antonio López no va a ser mejor que Francia en la cuestión de derechos civiles, libertades políticas. Se adscribe a modernizar el país. Su tendencia es el inicio de una industrialización, pero muy incipiente. O sea, trabaja en la apertura comercial del Paraguay, bastante bien lo hace. Es un factor favorable a Carlos Antonio López. Ciertamente es un hombre de campo, él es un hombre de tierra adentro, es una persona que nunca salió de su país, es una persona que no tiene las características intelectuales de Francia, pero sí administrativamente ejerce una gestión muy buena. Es una persona que políticamente no tiene tampoco ideas liberales, es autoritario. Carlos Antonio López de facto es un dictador. Se hace llamar presidente, pero de facto es un dictador. No posee un parlamento. El parlamento en épocas de Carlos Antonio López es bastante poco instruido. No tiene las características ni la estructura mental para poder sancionar leyes, para poder pensar leyes, para poder articular una política de oposición. Siquiera es un parlamento totalmente nominal. Es decir, la República necesitaba obviamente la figura de los tres poderes, entonces se procede a tener un parlamento. El parlamento estaba constituido básicamente por personas del ámbito rural. Entonces no era un parlamento que deliberaba, no era deliberante. De hecho existía la dictadura de el doctor López, de Carlos Antonio. Bueno, ante esta situación, digamos que no podemos enmarcar una política lopista en sus primeros tiempos como una doctrina muy diferente a la de Francia, sino es continuar bajo un autoritarismo férreo, pero con una disposición mayor a la apertura comercial y al entendimiento de que el Paraguay tenía que ciertamente modernizarse, para lo cual inicia un proceso de modernización. Acá hay un tema importante a tratar, que es la carta política de Carlos Antonio López. Es la ley de administración pública que dicta Carlos Antonio López. Esta ley se establece para la administración política de la nación paraguaya. Seguimos con el término nación porque no se constituyó realmente una república en ese tiempo. Bueno, ahora todavía no nos hemos constituido, pero usaremos siempre el término nación en ese sentido como concepto de personas con uniformidad de caracteres. Entonces, Carlos Antonio López, al sancionar esta constitución, deja entrever una cuestión bastante clara. Tampoco otorga ningún derecho político. De hecho, que la constitución del 44
a la cual le llaman Constitución del 44, muchos, incluso en las universidades se establece este criterio, no tiene absolutamente nada de constitucional, puesto que es una ley de administración pública que no otorga derechos civiles, que no contempla derechos políticos, derechos, o sea, no contempla ningún derecho de tinte liberal. Es decir, es una reglamentación de la función pública prácticamente y de algunas cuestiones legales. El Paraguay no tiene leyes propias, sigue usando las leyes españolas, entonces a partir de acá podemos inferir, y como no tiene una literatura que nos ha legado Carlos Antonio López, podemos inferir que si bien es mayormente modernista en el sentido del inicio de la industrialización y de la apertura comercial, es tan autoritario y cerrado como Francia en el ámbito político. Entonces también la idea genérica de que Carlos Antonio López fue el mejor gobernante del Paraguay, cosa que yo no concuerdo, es un mito basado en la prosperidad y en una idea de que el Paraguay era una potencia o una potencia en desarrollo en aquel tiempo, cuando el Paraguay no era más que un pueblo rural y con muchísima carestía de cultura y muchísimo retraso en lo estructural. En la época francista esto se da y Carlos Antonio López da una cierta libertad en ese género de cosas que es el comercio y el comienzo de las pequeñas fábricas en Paraguay. Pero es un país con una renta per cápita muy baja, bajísima, es un país con una culturización académica inexistente, sin educación terciaria, no existe una universidad, existen algunos estudios superiores, pero no de tipo profesional, sino que son más bien estudios humanísticos dados por profesores europeos a algunos ciudadanos de la clase alta paraguaya en épocas de Carlos Antonio López. Entonces podemos referirnos a él como una persona que administrativamente fue competente, puesto que no tenía ninguna traba tampoco para no serlo, y en este caso con una visión bien totalitaria del Estado y bastante autoritaria, sin ninguna característica de liberalidad política. Seguimos el, el análisis y vamos a encontrar probablemente la polémica más grande, que es la de el mariscal Francisco Solano López. López es un hombre joven que asume el poder con muchísima intención de llevar a su país a un nivel de modernidad y de grandeza en las cuales él cifra su política. Incluso el establecimiento de la clase militar se va a empezar a dar con Francisco Solano López. Francisco Solano López tiende a la idea del engrandecimiento del Paraguay, incluso su expansión territorial. Ahora bien, esto se da en el marco de una visión imperial que él adquiere a través de su estadía en Europa, donde estudió ciencia militar y también estudió algunas humanidades y algunas cuestiones literarias, entre ellas, entre otros estudios, su idioma, que él tenía como, digamos, formación, digamos, de tipo integral, la formación humanística y la formación militar, la cual no fue muy profundizada en ninguna de las dos esferas. Entonces, acá hay un cambio donde del autoritarismo rural el Paraguay pasa a ser un país con una visión exterior. Todo lo que había hecho Carlos López y Gaspar Rodríguez fue contener la intención extranjera de
de llegarse sobre el Paraguay o de tener influencia sobre el Paraguay, lo mantuvo aislado y en el campo. O sea, Paraguay es un país en estos dos periodos, el franquista y el de Carlos Antonio López, donde se aísla en la campiña y deja de tener contacto cultural con cualquier otra nación. Entonces, con el mariscal López sucede que él se da el paso que a mi criterio no debió darse, de ya rápidamente pasar a ser intermediario entre los problemas de otras naciones, internos de la Argentina, etc. Entonces vemos una visión netamente imperialista en la figura del mariscal López. Esto es así y se puede demostrar por un elemento bastante llamativo. Durante el periodo de López, de Francisco López, se vuelve a restaurar el sistema de enseñanza que se denomina Catecismo de San Alberto. Entonces ahí tenemos una situación bastante interesante con respecto a lo que él mismo plantea como doctrina. Entonces acá tenemos la continuación del autoritarismo y la falta de libertades, sumada a una visión más imperialista y una intención de engrandecimiento nacional a través de la visión imperialista de la política. Entonces, para ejercer esta doctrina política, el mariscal López lo que intenta es equilibrar la situación del Plata y pretende aplicar una doctrina de equilibrio de naciones que estaba muy en moda en Europa, en la cual todas las naciones se repartían el poder a manera de que ninguna pueda excederse en el poder y pueda ser peligrosa para otras naciones. Entonces, basado en este criterio, intenta esa aplicabilidad en Sudamérica, pero en Sudamérica la realidad es muy diferente porque existe un país enormemente superior en material económico, en material bélico, en material estructural, que es el Brasil. Entonces el desequilibrio ya está dado. O sea, aplicar el equilibrio europeo en Sudamérica era absolutamente imposible. Y había muchas cosas que se había planteado Solano López que eran absolutamente imposibles de cumplirlas para cualquier cerebro normal. Entonces tenemos que esta visión choca contra una guerra donde el Paraguay pierde casi todo. De esta guerra, el nacionalismo paraguayo genera una cantidad enorme de mitos en contra de lo que ellos consideraban en ese momento el enemigo político, que es el liberalismo que empieza a circular en Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza. Esta situación es bastante interesante, puesto que el Paraguay, en el marco de esa guerra, hasta hoy día tiene una idea de justificación sobre la situación bélica que se presentó. Es decir, hay en el Paraguay dos tesis bastante contrarias, y esto también es bastante mitológico. Una en la cual el Paraguay es víctima de una conspiración internacional y la otra es una tesis que establece que el Paraguay es el agresor y el que es el culpable absoluto de la guerra. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de estas dos tesis. Yo creo que los intereses de las naciones vecinas del Paraguay sí eran apropiarse del Paraguay, lo veían como un país débil, de hecho lo era. Se reforzó mucho militarmente en la época de Francisco Solano López, pero existían apetencias sobre el Paraguay. Si bien es cierto que el Paraguay inicia la guerra con la invasión de la Argentina y del Brasil, y el Tratado de la Triple Alianza se establece en un periodo ya posterior a las invasiones. El Tratado de la Triple Alianza se firma después de que el Paraguay haya realizado la invasión de Corrientes y del Mato Grosso. De todas maneras, existía sí el problema de fondo de la guerra, y esto está bastante claro en algunos libros, especialmente en el de Warren, donde se establece que la cuestión de límites era realmente una cuestión de
mucha incertidumbre. La cuestión de la guerra del Paraguay es bastante clara en ese sentido. La cuestión es limítrofe. No hay un acuerdo con el Brasil ni con Argentina sobre grandes extensiones. Esto sí fue explotado por los gobiernos que estaban, digamos, en otra frecuencia política, eh, que eran en el momento de Francisco Solano López, la Argentina y el Brasil. Es decir, ellos estaban con una idea diferente, no sin dejar de ser autoritarios, porque los argentinos y los brasileños, el Brasil estaba estructurado como un imperio esclavista y la Argentina estaba estructurando una élite alrededor de Buenos Aires y su cinturón. Pero sin embargo, ninguno de estos dos modelos coincidían con el modelo de Francisco Solano López, al cual lo veían como un posible, digamos, enemigo y un posible peligro militar. O sea, la guerra se da en el sentido de que López empieza a armarse y a movilizar mucha gente en el ejército paraguayo, lo cual lo convierte en un ejército relativamente poderoso y bastante peligroso en ese momento. Ese proceso de militarización es cortado a través del comiso de mucho armamento que posteriormente se le iba al Paraguay evitar su adquisición. Entonces, realmente la guerra se da por un contexto en el cual, si bien López acelera el proceso de la guerra se podría haber dado aunque tuviésemos otro gobernante. La posibilidad de evitar la guerra era factible, pero la guerra era factible aún sin Solano López en el escenario. La situación se complica cuando el Paraguay invade dos países que están en absoluta superioridad para los efectos bélicos y empieza rápidamente a caer como un mazo de cartas. El ejército paraguayo empieza después de la invasión uruguayana, que se da sin una cobertura de logística al ejército paraguayo, que es algo absolutamente básico en la ciencia militar. No se da una cobertura de logística en lo que hace a la línea de alimentación y proveeduría del ejército, queda muy distanciada del ejército paraguayo, que ciertamente era grande y cae derrotado en Uruguayana por falta de logística y por falta de conducción. Entonces, a partir de ahí, el Paraguay en su etapa defensiva empieza a flaquear constantemente por la falta de recursos y la enorme superioridad de recursos del enemigo. Esto es así y es claro, la guerra se dio por intereses comerciales. Había intereses territoriales, intereses comerciales. Tal vez la guerra pudo haber tenido un desarrollo diferente si es que el Paraguay no cometía el error de invadir dos naciones más poderosas que el Paraguay y tal vez hubiese quitado un mejor posicionamiento en esa puja que tenía más chances de terminar en un conflicto bélico siempre, en todo escenario, aún como Solano López fuera, que terminar, digamos, en un acuerdo razonable y diplomático. Entonces tenemos que Francia es, en este caso, Francisco López, es en este caso un hombre de formación militar, con muy pocas luces, con una formación muy superficial en el área militar, con una formación también superficial en otras áreas, pero con una abundante cantidad de estudios que hacían que humanísticamente sea una persona con conocimiento de idiomas, con conocimiento de historia, con conocimiento, sí, ciertamente, de rudimentos militares, pero no en una profundidad o en una hondura que hubiese sido necesaria para enfrentar la situación que enfrentó después, con un conflicto bastante difícil de difícil salida, por no decirlo de imposible salida. Entonces, vemos acá que la diferencia entre los anteriores y Solano López es la idea de la dominación exterior. Paraguay por primera vez intenta pesar en la balanza internacional y termina no pesando
porque no pudo, digamos, interpretar cuál era su posición realmente ante las potencias extranjeras, especialmente frente al Brasil. Entonces, el Paraguay tenía como principal peligro el Brasil y la línea diplomática correcta hubiera sido apoyarse en la Argentina de manera absoluta, dejando la intervención en Uruguayana y dejando de cumplir un tratado que de hecho estaba sin efecto con el Uruguay, puesto que el tratado de defensa mutua del Paraguay y el Uruguay estaba ya, ese es algo, un factor también que siempre hay que analizar, estaba ya fuera de vigencia en el tiempo en el que Brasil invade Uruguayana. Entonces, tenemos acá que a través de este tratado podemos inferir que la personalidad de Francisco López era la intervención de Paraguay en la esfera exterior, siendo aún un país con muchísima falta de recursos, muchísima carencia de recursos de todo tipo. Entonces, vamos a pasar a lo que es la posguerra paraguaya, y en este escenario se van dando algunos temas bastante actuales todavía, porque esto que estamos básicamente discutiendo es la misma cosa hace 150 años. Tenemos el periodo en el cual se forman los partidos. ¿Sí? Acá tenemos que entender el perfil psicosociológico, psicocultural que existía en la posguerra. O sea, tenemos una actividad política que va posteriormente establecer qué circunstancias van a dar base a los idearios y a los enfoques que van a ser encausados dentro de la ANR y dentro del Partido Liberal. Aquí, en la formación de los partidos políticos, entra a tallar un elemento muy importante, que es la falta de personas para la asunción de cargos públicos y para la asunción de la actividad política. El Paraguay carece absolutamente de personas y ambos partidos se ven formados por ex soldados de López, por un lado. Por otro lado, un grupo de gente que estaba en algunas que otras legaciones diplomáticas fuera del Paraguay, y por otro lado, la descendencia de la oligarquía de la época francista que empieza a retornar de Buenos Aires, muchos de los cuales habían conformado lo que era la famosa legión, y de ahí se establece el famoso término del legionario, que es una cuestión que bastante es una construcción política más que un hecho histórico. Tenemos determinado, tenemos sabido por documentos ciertos que tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal fueron fundados por personas que estaban en ambos bandos. Básicamente el Partido Colorado es conformado con una mayor cantidad, creo que, no recuerdo bien porque yo no soy memorista, entonces creo que había más de 27 legionarios si me equivoco sabrán disculparme, en el Partido Colorado, mucho menor cantidad, y creo que casi nula en el Liberal. Pero sí, en el Partido Liberal existían antiguos soldados de López, y en el Partido Colorado se hizo una mixtura entre lo que es el grupo lopista y el grupo legionario. Tal es así que el fundador del Partido Colorado es un legionario y es un liberal. Entonces, acá vamos a tocar un tema extremadamente importante después, que va a ser el discurso del primer manifiesto colorado, que es, vamos a analizar su tendencia, es decir, cuál es la tendencia política del Partido Colorado a su fundación, puesto que el Partido Colorado pasa de una doctrina política a su fundación al nacionalismo, que es diferente. El Partido Colorado va mutando en la praxis y no en los papeles, por eso hay que entender muy bien esta situación. Ahora vamos a analizar el engranaje en el cual se va desarrollando la política de aquel tiempo. Entonces, acá tenemos que estudiar la figura del general Caballero y cómo influye Caballero en lo que es la conformación del Partido Colorado principalmente.
El Partido Colorado pasa a tener, desde el momento, desde el minuto cero, pasa a tener una figura que es el caudillo rural. El caudillo rural es básicamente caballero, es un hombre campesino. Él se alista en el ejército paraguayo con 25 años, va a Cerro León, se presenta. Es indudable que no poseía ninguna formación militar. Todo el conglomerado de López no poseía ninguna formación militar. Era totalmente empírico en ese sentido, pero era bastante pragmático en su proceder, muy prudente, por lo cual él establecía ciertas eh, circunstancias en las que ya tenía preparada una vía de escape. Es por eso que Caballero sobrevive a tantas batallas. Él da por sentado, por una cuestión de sentido común, que tiene que preparar una vía de escape y lo hace en varias ocasiones. Una de ellas es Acostañón. Entonces, es totalmente empírico como López. Ahora, ¿qué ocurre en ese periodo en el cual el general Caballero está, digamos, prisionero en Río de Janeiro en la posguerra? Según algunos historiadores, él está en conocimiento de lo que es el nacionalismo de Giuseppe Garibaldi, que es un italiano que se sublevó en su país con lo que eran las camisas rojas, que eran un ejército de nacionalistas italianos. Esta doctrina nacionalista que propugnaba Garibaldi era la doctrina de la unificación nacional. O sea, Caballero va a pasar a plantear reiteradas veces en sus manifiestos la doctrina de la unificación nacional. Si leemos los manifiestos de Caballero, que algunos dicen que algunos de ellos están adulterados, yo pienso que no. En determinada forma van a encontrar siempre la figura de la unidad nacional por sobre el partidismo. Entonces, acá hay una clara eh, inferencia de que la filosofía nacionalista de Garibaldi sí está en él, o por lo menos esta filosofía fue leída por Caballero. Esta filosofía es de corte jacobino, o sea, es bastante, no es liberal, es católico, ¿verdad? Él es una persona que adquiere ciertos conocimientos. Realmente en Río de Janeiro se le inicia en una logia masónica. ¿Ya? Cabe destacar que en aquellos tiempos el nacionalismo y las ideas liberales no se contraponían. Es decir, uno podía ser nacionalista y también liberal, puesto que el liberalismo estaba dentro de lo que era la formación de los estados nacionales, liberándose de lo que era la monarquía. Entonces, el nacionalismo en ese tiempo sí era libre de corte liberal, no como ahora que el nacionalismo es absolutamente contrario a las ideas liberales. Porque tenemos diferentes tipos de nacionalismo. Tenemos un nacionalismo positivo que exalta las virtudes positivas de un pueblo y un nacionalismo negativo que exalta la figura del único líder, el culto a la personalidad, y es de corte fascista, que es el que todavía tenemos en el Paraguay. Entonces, Bernardino Caballero fue moldeado al calor de su tiempo. Es un hombre que se vio en una encrucijada, se formó dentro de ella y él obtiene la ayuda intelectual de Juan Crisóstomo Centurión, que es un paraguayo con la mayor formación en ese tiempo. Es uno de los 3 paraguayos con la mayor formación académica y con la mayor capacidad intelectual de aquel tiempo. Entonces Juan Crisóstomo Centurión fue el sustento intelectual de Caballero. Y a criterio mío, el iniciador del nacionalismo paraguayo es Juan Crisóstomo Centurión, ¿verdad? No es un hombre, no es un caudillo rural de poncho y cuchillo, sino que es un académico. Este fue becado por Carlos Antonio López, fue becado a Londres y prisionero con Caballero. Es aquí que probablemente existe la influencia de Juan Crisóstomo Centurión sobre Caballero, que bien para mí es la piedra angular del nacionalismo paraguayo. Ellos adhieren a un filósofo
alemán, que es Fichte, que habla de que todos los que hablan un mismo idioma se ven unidos entre sí por lazos comunes que son invisibles, dice Fichte. Entonces, acá podemos ver que de la lectura de Fichte tenemos un Juan Crisóstomo Centurión, y de la influencia de Juan Crisóstomo Centurión tenemos un Bernardino Caballero. Por eso es que Bernardino Caballero participa de la formación del Partido Colorado bajo un formato, digamos, se da bajo un formato liberal. Se dan dos escenarios interesantes. Juan Crisóstomo Centurión, un nacionalista, y José II de Cut, un liberal, en todo el sentido de la palabra, que plantean una doctrina que yo entiendo es de centro, que promulga la libertad de prensa, incluso, que promulga la libertad humana, que promulga inclusive la libertad de comercio. Entonces, tenemos un liberalismo de centro. No hay acá absolutamente nada que tenga que ver con el nacionalismo. En el manifiesto de fundación del Partido Colorado no existe nacionalismo. No existe nacionalismo, existen otras, existe una exaltación patriótica y existe una exaltación de las ideas de libertades, pero no existe un nacionalismo. Entonces, acá vemos que Fichte, filósofo alemán nacionalista, que establece la idea de la identidad común de los hombres. La nación se forma por la identidad común. O sea, las leyes naturales hacen que un pueblo sea un pueblo, decía Fichte. Entonces, ellos adhieren a esto naturalmente, empiezan a buscar un partido nacional y se meten dentro de un partido que se va forjando de una manera genérica. O sea, habla de libertades de manera genérica, pero no hay en el Partido Colorado, en su manifiesto original, no hay nada antiliberal, como decía el doctor Argaña. Esa es una tremenda falacia. Esa es una rotunda falacia, una impostura. No existe eso. No existe antiliberalismo. En la tesis, en el primer manifiesto colorado, no existe antiliberalismo. Eso es absolutamente falso. Entonces tenemos acá a Juan Crisóstomo Centurión, que es un nacionalista y es realmente el ideólogo de lo que después vendría a ser el grupo nacionalista de Caballero. Entonces, esta es la influencia de Juan Crisóstomo Centurión. Vamos a leer brevemente lo que es la carta, lo que es el primer manifiesto del Partido Colorado, y vamos a analizarlo brevemente. Este es un aporte de CUT. Acá establecemos que la redacción es importante en el sentido de extraer y poner un énfasis en la justicia de las libertades públicas, de la libertad de prensa, de palabra, del sistema representativo, y algo que es absolutamente diferencial, el sometimiento a la Constitución. A partir de 1870 sí existe separación de poderes efectiva y existe un sometimiento a la Constitución, lo cual antes no se daba en los regímenes anteriores. Entonces tenemos que bastante de lo que es el liberalismo se da en la Constitución del 70, que es de corte liberal. Esa Constitución sí es de corte liberal, definido. Hay una anécdota bastante interesante y que demuestra muy bien cómo pensaba Caballero. Caballero, en el momento de la conformación de la ANR, de su manifiesto, está sentado con Juan Crisóstomo Centurión, y él tenía mucha desconfianza de Decoud. Entonces, esta es una anécdota que consta en documentos, en libros y también en testimonios que fueron pasando oralmente de persona a persona. En guaraní le dice Caballero a Centurión sobre el manifiesto, le dice: niñan de jodético liberal. Es decir, lee un poco, ¿verdad? Para los que no entienden guaraní, lee un poco el documento a ver si no nos jode este liberal. Entonces ahí ya se da cuenta uno de que Bernardino Caballero no es un liberal, sino es un nacionalista
pero en el sentido de Fichte. No es un internacionalista, sino es un nacionalista en ese sentido. Entonces, acá tenemos otra persona, vamos a ir citando, tenemos otra persona que es Juan Gualberto González, que fue opositor al régimen de López, ¿no? Y luego de ser un prisionero, vuelve, forma parte de la Legión Paraguaya, es de ascendencia liberal y es fundador de la ANR. Salvador Jovellanos es un caso igual. Estas sí son personas que tienen una dialéctica, un entendimiento liberal. Estos provienen de familias liberales. Es decir, en suma, muchos enemigos de López se plegaron a General Caballero en ese, porque más bien era una cuestión personalista, no había mucho de ideología y de doctrina, pero sí había un factor en común, que era su pertenencia a la masonería. Ese factor es un factor de corte liberal, ya que la masonería es una institución de tipo liberal. Entonces, los caudillos y las personas se dan en este tiempo y se adopta el sistema constitucional. No se limita a la oposición paraguaya a López, que antiguamente había migrado a Buenos Aires, y se conforma con los dos frentes el Partido Colorado. Así que también ahí tenemos que continuar con otra persona que es de la esfera cercana a Caballero, que es el general Patricio Escobar, ese hombre de confianza de Caballero y presidente del país entre 1886 y 90. Entonces José del Rosario Miranda es su vicepresidente. En este periodo Bedoya, Loizaga, Rivera, todos eran antigua oposición de López y partidarios del liberalismo que se agruparon. Los caudillos de corte liberal que eran antilopistas y otro tanto también eran sin ilustración, eran empíricos. Perdón, los caudillos de corte antiliberal, no de corte liberal. Entonces, se nuclearon bajo una corriente. ¿Qué ocurre acá? Todos estos caudillos que vienen del autoritarismo ya de Francia, o sea, estas personas vienen con esa carga cultural encima, no conocen absolutamente lo que es el liberalismo, por ende se da una debacle institucional. Es decir, adoptan una constitución que nunca pueden cumplir y se liquidan en revoluciones durante por lo menos 2 décadas de manera continua. Se asalta el poder a balazos. Lo único que no existe es constitucionalidad, después existe todo. O sea, estas personas eran gente campesina que se había formado en el tipo autoritario. Esta gente, para que nos demos una idea de lo que ocurre, eran personas que eran, en el momento que eran castigadas, por ejemplo, tenían la idea, por sus jefes militares, tenían la idea de que si su jefe le castigó es porque tenía razón. Ese es el pensamiento paraguayo, ese es el tipo de sometimiento que existía en el ejército paraguayo. Era como que el padre le castigaba al hijo. Entonces, estaban bajo el influjo de leyes españolas que eran absolutamente monárquicas, autoritarias, y de eso pasan a un sistema constitucional que no pueden entender. Realmente no entienden ese sistema constitucional ni Juan Gualberto González, ni Cirilo Antonio Rivarola, ni nadie, porque ellos son, si bien son liberales por mera oposición, no tienen mucha carga doctrinaria lo que ellos manifiestan como política, sino que es la mera toma del poder. O sea, ese es el escenario vernáculo en el que se da esta situación. Entonces, acá hay un escenario bastante interesante en la posguerra con la intervención del ejército brasileño que contiene a una revuelta realizada por Bernardino Caballero contra Salvador Jovellanos, que es un presidente en ese momento. Entonces, en virtud de esta revuelta de jefes militares, se firma el Pacto de Febrero, donde los jefes de la revolución pasan a ser jefes del gabinete del presidente. Esto demuestra de manera plena cuál era el manejo político del Paraguay. Entonces,
aquí nace una situación política que se desarrolla, un conflicto interno, obviamente. Era imposible que sea de otra manera, entre facciones lideradas por Caballero y la facción egusquicista. ¿Quién es Egusquiza? Egusquiza es un general que tiene cierta apertura con los liberales. Es decir, Urquiza es, digamos, un ala más progresista del Partido Colorado. Entonces, acá las fuerzas brasileras, por alguna razón que eh, no sabemos mucho, pero las interpretaciones más eh, comunes son que el general Caballero era favorable a las fuerzas brasileras. Entonces, en este marco, con las fuerzas brasileras apoyando a Caballero en su puja con Busquiza, prevalece Caballero. O sea, acá eh, Caballero empieza realmente a tener una trascendencia muy grande. Entonces, acá es clave para entender dos facciones del Partido Colorado que todavía existen. Todavía existe esa política dentro del coloradismo. Una es el coloradismo fuerte de ejercicio directo del poder y de autoridad directa y de orden, en el sentido no de ordenamiento, sino de ejecución directa de órdenes. Es la disciplina partidaria y digamos, la militancia, por así decirlo, tiene mayor preeminencia que la institucionalidad. Egusquiza trata de ayornar los mejores hombres a su causa, y Caballero lo que hace es rodearse de los caudillos más influyentes. Todavía existen estas dos corrientes dentro del Partido Colorado. Acá, para entender esto, es clave Cándido Barreiro. Cándido Barreiro es un comerciante, un funcionario antiguo de López, que se dedicaba a vender yerba mate al Estado paraguayo. Acá ya vemos cómo la oligarquía paraguaya, porque Barreiro es un oligarca de su tiempo, empieza a comercializar con el Estado. Entonces, Barreiro tiene una dudosa reputación realmente en ese tiempo. Y acá tiene un peso muy importante en la gestión de Barreiro para que Caballero pueda prevalecer. Este personaje también es una persona de contenido, de pensamiento, porque no existía mucha doctrina en él, bastante antiliberal. O sea, es un caudillo casi, digamos, al estilo de Caballero. Entonces, ahí hay una férrea oposición al liberalismo. Entonces, acá tenemos que sacar una conclusión. El Paraguay no se pudo adaptar al liberalismo que se le planteó porque existía una praxis política absolutamente diferente. Tenemos que la única persona que podía haber estructurado un nacionalismo, digamos, de corte doctrinario era Juan Crisóstomo Centurión, el cual no tuvo la trascendencia política que tuvo Caballero, que es un hombre de más empiria, ¿verdad? Entonces, acá hay una cuestión importante para entender con respecto a Crisóstomo Centurión y Francisco Solón López. Si bien Crisóstomo Centurión escribió mucho, tuvo una formación humanista, conocía la ideología liberal clásica y el conservadurismo británico, ambas corrientes conocía, entonces estuvo en Londres, conocía esas ambas corrientes. Ambas corrientes son liberales realmente, pero la prédica del nacionalismo paraguayo no se enraizó realmente en el tipo de nacionalismo que Crisóstomo Centurión conocía. Se enraizó en otro tipo de nacionalismo que es autoritario, proteccionista, mitológico, colectivista e ideológicamente antiliberal. Entonces este es el coloradismo que empieza en los años 20 y 30 como heredero, digamos, de la doctrina del Partido Nacionalista originario, que es Caballero Barreiro, con Egusquiza fuera de ese
fuera de ese conclave. Bueno, entonces acá vamos a analizar a otro personaje histórico del Paraguay, que es el general Juan Andrés Geli y Oves. Es hijo de un padre paraguayo, de una de las familias patricias del Paraguay, que sí había migrado su padre a Buenos Aires, nace en Buenos Aires, y él se le plantea a él ser presidente del Paraguay. Eh, Había otros ciudadanos que estaban organizando en ese tiempo lo que sería un congreso ambulante, digamos, que le plantean a Juan Andrés Geli ser presidente de la República. Entonces, ¿qué ocurre con esta persona? Esta persona eh, se tenía en cuenta como una persona que podía reorganizar el país por sus condiciones. Entonces empieza a entrar en contacto con los primeros, con los viejos soldados de López que forman la guardia más nacionalista. Sobre esta base se forma la República, sobre gente de tendencia liberal y gente de tendencia, digamos, nacionalista, pero ninguno de los grupos conoce lo que es el liberalismo de manera técnica. Entonces, el estatismo autócrata es el que prevalece, no hay ningún tipo de desarrollo diferente, salvo la estructura legal que sí cambia con la Constitución. El pensamiento paraguayo está moldeado a la usanza española, es decir, todos los prejuicios, por ejemplo, hacia los indígenas y la falta de comprensión que el desarrollo cultural realmente limitado que tenían no les permitía entender su propia realidad política. La falta de desarrollo de esto realmente viene del paternalismo estatista, o sea, de López, Francia, y posteriormente continúa esto con los gobernantes de tipo constitucional. Entonces, con algunas excepciones como de Cud y Benigno Ferreira, es que el resto estaba influido por el estatismo y el nacionalismo de tipo, a este nacionalismo le podemos llamar nacionalismo de tipo rural, de caudillo rural, de caudillaje rural. Entonces, eh, mucho tiempo después se va a dar el escenario en el cual la filosofía nacionalista estructurada se va a empezar a desarrollar, que allá por 1902 con Oleario. Entonces vamos a dar un giro totalmente diferente en ese tiempo, ya con una estructura más filosófica. Entonces, ya tenemos que las familias liberales y sus representantes estaban bastante definidas por ser partidarias del libre comercio con lo que sería el sur y la Argentina particularmente. El liberalismo tiene en la Argentina sí un tronco doctrinario con Mitre, Rosas anteriormente. El liberalismo en el sentido del libre cambio sí tiene ahí una posición bastante importante. Entonces, doctrinariamente importante. Entonces, aquí hay que entender con claridad que los liberales de la posguerra no eran en sí liberales, salvo el caso de Decoud y de Benigno Ferreira, que sí fue un presidente del Paraguay de corte liberal, que sí, porque venía de una familia también de exiliados a la Argentina. O sea, Benigno Ferreira era ya digamos, un descendiente de los antiguos patricios paraguayos. Entonces, las excepciones de doctrinarios liberales son Decoud y Ferreira realmente. ¿Qué pasa en 1902? Y aquí vamos a ir acelerando esto porque no quiero pasar de la 1 hora y 30.
1902, en Francia se establece un modelo de pensamiento que se llama nacionalismo integral. Este nacionalismo integral está dado por dos filósofos por sobre todo. Son Maurice Barrès y Charles Maurras. Estos dos filósofos franceses le denominan nacionalismo integral a una corriente que exalta, digamos, la idea de que Francia era la continuación del Imperio Romano. Por tanto, Francia debía ser católica, profundamente católica y profundamente antisemita. Y acá vemos que el antisemitismo también se desplazó al Paraguay de una manera bastante rápida en ese periodo de tiempo de la posguerra hasta actualmente, hasta hace poco tiempo. Y no sé si eso ha tenido algún tipo, tampoco me importa si ha tenido un tipo de cambio o una corrección. Los judíos y los orientales no podían ser parte de determinados clubes sociales como el Centenario, por ejemplo. Ahí vemos cómo la filosofía y las doctrinas políticas van influyendo en las personas sin que las personas puedan saberlo. Entonces, acá Barrès y Maurras lo que hacen es una exaltación de la historia francesa. Entonces, la historia francesa debe ser, ellos dicen que los 1000 años de Imperio Romano son la historia, los últimos 1000 años de Imperio Romano son la historia de Francia. Entonces ven a Francia como un país que no debe ser liberal. Ven que la Ilustración es un enemigo de Francia porque la Ilustración lo que había hecho es tumbar el régimen monárquico. Entonces ellos establecen la historia de Francia en las monarquías romanas de los últimos 1000 años o en los dictadores romanos de los últimos 1000 años. Entonces, por esa, digamos, por ese antagonismo entre lo que es la monarquía y la república, ellos son antirepublicanos y son también antiliberales. Entonces, de la lectura de estos dos filósofos, de Maurice Barrès y Charles Maurras, en Francia, esto le da el sustento intelectual a el padre del nacionalismo integral paraguayo, que es Oleari, Juan Oleari, que es el padre de este nacionalismo. ¿Qué ocurre con Oleari? Juan Emiliano Oleari. Juan Emiliano Oleari lo que hace es trabajar en una campaña política. En su comienzo, en una campaña política a favor de la restitución de bienes de los hijos, o del hijo de la familia López, ¿verdad? De uno de los hijos de la familia López, que posee un diario en Asunción. Entonces, en este afán, él es contratado por el hijo de López y busca un tipo de reivindicación a la figura de López, siendo él anteriormente una persona que es un individuo totalmente diferente en su estructura doctrinaria a lo que él empieza a hacer después como padre del nacionalismo. Es filósofo, es alumno del profesor Cecilio Báez. El profesor Cecilio Báez tenía una cátedra en la cual enseñaba historia, entre otras cosas. Era un profesor de sociología muy destacado. Tenía una tesis que es la construcción de otro mito, la cual establece que el paraguayo era un hombre cretinizado, no un cretino. O sea, Cecilio Báez es un liberal, es un hijo del positivismo. ¿Qué es el positivismo? Vamos a ser concretos. El positivismo es una idea filosófica en la cual el progreso, la ciencia y la racionalidad son todo. Es decir, el positivismo tiene un error que es que partir del prejuicio de que los seres humanos con mayor capacidad intelectual son inferiores genéticamente. Eso es lo que le podemos rebatir y podemos tomar como un error del positivismo. Cecilio Báez es un adepto al positivismo. Un adepto al positivismo es
también Sarmiento. Sobre Sarmiento y sobre Cecilio Báez hay dos grandes mitos. Es decir, Cecilio Báez, el primer mito es que no manifestó que el paraguayo era un cretino endógenamente o era un cretino de por sí, sino que Cecilio Báez establece que el paraguayo ha sido cretinizado, es decir, ha sido puesto en una situación de anticivismo, donde ya no es un ciudadano, donde es solamente una persona que obedece al tirano, y que el paraguayo no podía determinarse como un ciudadano con derechos y obligaciones porque desconocía esa figura. Entonces el paraguayo era lo que sus caudillos eran, básicamente gente que tomaba el poder por asalto. Todavía eso se da. Entonces tenemos que él manifiesta que el pueblo paraguayo ha sido cretinizado por la autoridad, por el autoritarismo y por la opresión, cosa que yo comparto plenamente la tesis de Báez. Partidario de esa otra tesis es Oleari, que defiende que el paraguayo tenía virtudes que después pierde, después de la guerra de la Triple Alianza, pierde porque es un pueblo totalmente devastado, y que el liberalismo lo que hace es hacerle olvidar realmente su esencia. Él establece un discurso que después va a ser tomado por otro pensador, que es Natalicio González, que vamos a analizarlo en su momento. Pero en este momento estamos en Oleari, y Oleari establece una defensa del antiliberalismo basada en esta filosofía francesa, donde la grandeza, y fíjense, esto es interesante, la grandeza del Paraguay está conformada por su pasado histórico. En los filósofos franceses también la grandeza de Francia estaba conformada por su pasado histórico. Entonces, lo que él hizo es una adherencia a este tipo de filosofía a los efectos de la justificación de López, que realmente había cometido muchos crímenes de guerra. No vamos a entrar a hablar sobre la valentía o no de López. Yo creo que era un hombre que sí, algo no se puede manifestar en su contra, era que haya sido un cobarde. Yo creo que López no fue un cobarde. Sí creo que fue un tirano, sí creo que cometió crímenes de guerra, sí creo que fue una persona que tomó las peores decisiones para el Paraguay, sí creo que culturalmente lo siguió atrasando, pero la cobardía no la puedo ver en su persona, por lo menos en ningún acto de ese tipo. Pero si bien Oleari asume esta posición, anteriormente, esta posición nacionalista y antiliberal, anteriormente había sido una persona de ideas liberales. Entonces, ¿a qué se debe este quiebre? Este quiebre y el quiebre del liberalismo en Paraguay se debe justamente a lo que habíamos analizado anteriormente. El liberalismo no se pudo aplicar. No se pudo aplicar por un concepto cívico. El paraguayo no entendía el liberalismo como un sistema de gobierno, no entendía el liberalismo como un sistema de vida. Por tanto, el liberalismo fracasa en el Paraguay, fracasa rotundamente. Y este fracaso y este modelo de estructura liberal, pero falta de libertades, falta de derechos laborales, falta de asistencia al campesinado, falta de asistencia al pueblo, este modelo de pequeños banqueros y pequeños ganaderos liberales que prosperaron en la posguerra en medio de un pueblo absolutamente hambreado y pobrísimo, que no tenía siquiera ningún derecho laboral, era una explotación constante del ciudadano paraguayo en el ámbito rural, patrocinada muchas veces por estos patrones liberales. Bueno, entonces eso genera un descontento tan grande que el liberalismo es mal visto y se tiende, como el mundo en ese momento va queriendo volver en algunos rincones al nacionalismo. El Paraguay lo que hace es buscar un consuelo en el nacionalismo. Por eso es que aparecen los grandes mitos heroicos. El nacionalismo tiene una corriente bastante negativa, a mi criterio, que es la exaltación del individuo y la creencia, y esto se da en todos los nacionalismos malos y pervertidos que han ocasionado muchísima muerte, muchísima pobreza, muchísima desolación, muchísimo dolor,
estos nacionalismos parten de la base de que la persona, el gobernante o el héroe militar es la representación de la patria. Se confunde la patria con el sujeto. Esto es lo que se hace con Hitler, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa a ser? ¿Quién pasa a ser la patria con esta situación? El mariscal López pasa a ser la encarnación de la patria. Hitler era la encarnación del espíritu ario y de todas las virtudes arias en Alemania. Eso propugnaba el nazismo. Lo que el lopismo propugnó es que el Paraguay López era la encarnación propia de la patria. Entonces el que estaba en contra de López estaba en contra de la patria. Bueno, esto se debe a un factor político. El coloradismo se nutre de una masa campesina mayoritariamente porque es un partido agrarista. Esta masa campesina no está en el poder económico. En el poder económico están los liberales desde 1870. Entonces, ¿qué es lo que hace el Partido Colorado? Hace un constructo. Construye una idea de que el liberalismo es malo y el nacionalismo es la solución. Muchos colorados ni siquiera creían esto. Y acá se da una larga doctrina, una larga corriente, una larga lista de doctrinarios colorados que van a adherir a eso, pero la adhesión es política muchas veces, no es intelectual. Muchas veces la adhesión es meramente política. Entonces se crea la base del mariscal López como todas las virtudes de la patria, el valor del paraguayo, la raza guaraní, todo eso proviene de ahí. Entonces el fracaso del liberalismo nos lleva a tomarnos de la cola del liberalismo, nos lleva a agarrarnos de la cola del liberalismo, digo porque la cola del liberalismo ya era solamente esa pequeña, digamos, innovación filosófica francesa que la tomamos con Oleari, la toma el Paraguay, realmente. Entonces, esta política colorada lo que intenta es subvertir el orden liberal a través de una doctrina meramente contraria. Nacionalismo. Diferente al nacionalismo de Crisóstomo Centurión y de Caballero, que es un nacionalismo hasta si se quiere positivo en ese momento, porque lo que busca es unificar la nación en base a sus tradiciones y en base a sus factores comunes, como el habla, el idioma, ¿verdad? O sea, Fichte, el idioma, la idea de la pertenencia a un mismo sentimiento, todo eso está bien. El nacionalismo malo es el que exalta la figura de una persona, construyendo una mentira sobre la personalidad de esa persona y por tanto trasladando esa mentira a toda la sociedad y enseñando eso en las escuelas, que es lo que se hizo con López. Entonces, esta disputa doctrinaria entre Oleari y Cecilio Báez se da en el aspecto académico. En el aspecto académico, yo entiendo que Cecilio Báez es el que se queda con los argumentos más racionales. Sin embargo, en el aspecto popular, porque fue una disputa que se traslada de maestro Cecilio Báez a discípulo Oleari, que es un buen escritor Oleari en el sentido, digamos, de la descripción, en el sentido de la narración es bueno, yo creo que es un poco excesivo su digamos, su nacionalismo edulcorado y la cantidad de palabras rimbombantes que llega a usar para describir a las personas. Eso es una cuestión literaria de gusto de cada uno. Pero de todas maneras, el pueblo adopta a Oleari como el ganador. Y esa generación es la que transmite el mismo nacionalismo que hoy están propugnando personas que tienen 60, 70 años y todavía hay gente de 30 o 40 que continúa porque no hubo un quiebre doctrinario, no hubo una nueva oferta filosófica o una oferta doctrinaria para que las personas puedan ver otra cosa diferente. Entonces, este es un momento en el cual tenemos una tendencia neoliberal que tampoco va a funcionar en el Paraguay, que tampoco es liberal, hay una diferencia con la tendencia liberal y hay muy pocos liberales en sí en el Paraguay. Así que el triunfo de Oleari también es el triunfo del nacionalismo
del malo. Y este nacionalismo tiene un cultor y tiene una persona con una enorme cultura. Usaban personas con una enorme cultura en el sentido de que estas personas eran las que podían redactar y las que podían exponer y las que podían argumentar el nacionalismo. Natalicio González es la figura más retórica y con la mejor pluma del nacionalismo paraguayo, muy por sobre Oleari. Oleari era un hombre que apelaba a las emociones del pueblo para volverlo nacionalista. Natalicio González le dio un corte más intelectual a eso y le dio un corte más político, estructurando la política de un Estado en base al nacionalismo. Natalicio González fue una persona que tenía bastante admiración por movimientos fascistas. Y Natalicio González da dentro del Partido Colorado pie a un movimiento que es el Guión Rojo. El Guión Rojo es un movimiento de choque. Y es en eso de movimiento de choque es muy parecido en su concepto político a lo que eran las camisas pardas de Mussolini o la fuerza de choque de Hitler. Era un grupo del Partido Colorado que era de choque callejero. Este grupo de Natalicio González buscaba gente para el choque entre las personas que eran el proletariado bajo, digamos, de la ciudad. O sea, pequeñas personas desempleadas que estaban en algunas actividades delictivas, etc. Este era un grupo de choque callejero. Entonces, Natalicio González llegó a ser presidente de la República por una cantidad de circunstancias diferentes, pero es el cultor, digamos que si Oleari es el diseñador del movimiento nacionalista, Natalicio González es el que le termina dando su forma real, su forma política. Uno es el albañil del nacionalismo, otro es el filósofo del nacionalismo. Entonces, estos dos personajes son así. Natalicio González expone algo que ahora es trascendental en la mente del paraguayo vigente de hoy día. Natalicio González expone una fuerte xenofobia, expone una aversión a todo lo que es europeo por el hecho de que lo que es europeo es liberal y es individualista. Él parte de un análisis de la psiquis paraguaya y particularmente de la psiquis guaraní, que habla de que todo lo colectivo, que todo lo colectivizante es más propio del pensamiento autóctono del paraguayo. Todo lo que es individualista es europeizante y es extranjero, por lo tanto es malo. Entonces tenemos que, si mezclamos toda la historia de un pueblo sumido en el autoritarismo, fue mucho más fácil venderle el nacionalismo como una doctrina política. Entonces el nacionalismo de Natalicio se basa en antiliberalismo total. Natalicio decía que al liberalismo había que estrangularlo de manera brutal. Entonces, él entiende que el liberalismo es una forma de pensar foránea que no se puede aplicar al Paraguay porque es contrario al espíritu mismo de la paraguayidad, o a lo que, en otras palabras, sería a lo que el paraguayo es espiritual y mentalmente. Esta tesis de Natalicio es la que más pesa en la sociedad vigente, en la sociedad actual. El paraguayo está muy afectado por esta corriente de pensamiento, porque esta corriente de pensamiento se enseñó en las escuelas, y de los padres de los años 60 que aprendieron de Natalicio se ha trasladado a los padres de los años 80 y así sucesivamente. No hubo una nueva oferta intelectual en Paraguay. Natalicio González es un hombre de mucha cultura y de mucha calidad literaria. No obstante, es una persona que es un reivindicador de un modelo netamente fascista. Acá vamos a aclarar que el fascismo se da durante la época de Stroessner. El fascismo es un movimiento donde el Estado es el centro de la acción nacional. Básicamente el fascismo es eso. Y el individuo pierde toda su fuerza. Notarán aquí que Natalicio es un enorme
opositor al individualismo. Por tanto, es una persona que ve con mucho agrado el nacionalismo en su tiempo. Ese nacionalismo de Natalicio Talavera se traslada a una serie de planes educativos en esos años, entre los años 40, 30, 40, 50, 60, y hoy esas ideas están absolutamente impregnadas en el Paraguay. Las ideas de Cecilio Báez han quedado de lado, no prosperó esa tesis, prosperó la tesis del autoritarismo. Y ese autoritarismo sembró las semillas para el fascismo que se dio en la época astronista. ¿Cuál es la continuación de Natalicio González? Natalicio González tiene su continuación en el modelo del discurso astronista de el caudillo, que es la continuación del mariscal y por tanto es la continuación de la vida de la patria representada en un caudillo, que es Stroessner. Stroessner tiene un excelente doctrinario, que es el doctor Bacon Prado, que es una persona que articuló la doctrina colorada casi como una doctrina de centro y como una doctrina bastante equilibrada. Hay que entender que en los años 50 estamos hablando de un doctrinario que estableció que el Estado debe ser servidor del hombre libre, y el libro se llama así, Estado servidor del hombre libre, donde él esboza una corriente doctrinaria en la cual el hombre debe mantener su estatus de ciudadano libre, tiene derecho al comercio, tiene derecho a todas las actividades, pero el Estado debería ser un regulador solamente de la conducta humana. Entonces, este discurso de Bacon Prado es bastante diferente al discurso de Natalicio González. Es un discurso de centro, respetuoso de las libertades humanas, y por primera vez alguien habla de la libertad dentro del coloradismo. Es por eso que yo adhiero a la doctrina Bacon Prado. En definitiva, tampoco prospera aunque le dio corte a la doctrina colorada de los años 50 a los años 70, tampoco tiene mucha preponderancia, porque predomina la filosofía del autoritarismo que la esboza Natalicio González. Entonces, Natalicio González es un filósofo del nativismo. Natalicio González establece que el paraguayo es la fusión del español y del indígena, y establece que muchas de las virtudes del paraguayo son guaraníticas. Es decir, es un culto a el origen de la raza. ¿Vale? Así que hay libros que se llaman El alma de la raza, El Paraguay heroico, etcétera, que son de este tipo de autores. Lo que hicieron estos autores es también contar una historia de heroísmo, que si bien es cierto que haya existido heroísmo en el Paraguay, pero bajo un formato diferente y bajo la misma figura de la exaltación de López, para establecer que el individualismo es un enemigo de la patria y la patria muchas veces está representada en una persona. Entonces, ¿qué prosperó finalmente? La tiranía. ¿Por qué prosperó finalmente? Porque empíricamente el paraguayo no está preparado para ser liberal, nunca hubo praxis de liberalismo, y lo que anteriormente era el nacionalismo pasa a convertirse en un fascismo en la época de Stroessner. Entonces Stroessner toma una línea de tiempo en la cual es el mariscal Francisco Solano López la representación de la patria, se la hereda a Bernardino Caballero, y este se la hereda al tercer reconstructor, que viene a ser Stroessner. Entonces todos estos personajes tienen mucho que ver sobre la formación de la cultura astronista. Oleari, Natalicio González y el propio Manuel Domínguez, que es un intelectual que defendió muy bien a Paraguay en su tiempo en el debate sobre la titularidad jurídica del Chaco paraguayo, pero esa es otra historia. También es un intelectual que propende a el lirismo heroico y la exaltación del nacionalismo. Esta exaltación del nacionalismo tiene su fin en el pensador colorado, que es Leandro Prieto Yegros, que es una continuación de todas estas líneas, y a mi modo de ver es una repetición constante de todo este flujo de autoritarismo y nacionalismo que ya arrancó con la escolástica española y terminó
con la era Stroessner. Entonces, tenemos acá que esos son los pensadores de mayor, digamos, influencia en la sociedad paraguaya, tanto en la sociedad paraguaya que quiere tender a instaurar el liberalismo alguna vez, o a la sociedad paraguaya que actualmente es la preponderante, que es la sociedad que todavía no puede desprenderse o no conoce otra forma que no sea el nacionalismo de tipo chauvinista, es decir, el nacionalismo que es el ensalzamiento de una historia, de un grupo de personajes que está basado en el autoritarismo absoluto. Entonces, acá podemos concluir que nosotros estamos en un grado de desarrollo en el cual todo este sistema de autoritarismo, nacionalismo y de antiindividualismo y antiliberalismo, no solamente económico, antiliberalismo en el sentido de la defensa, de la falta de defensa del individuo y la falta de derechos y de respeto a los derechos del individuo, hace que los gobiernos paraguayos puedan manejarse en bloque. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? La autoridad no tiene ningún refreno por sobre el individuo. Entonces nosotros nos vemos a expensas de que los poderes actúan casi todos en una dirección contraria a la que es la que beneficiaría al pueblo. Se forman las oligarquías estatales y Paraguay es un país de oligarquía estatal. Es decir, es un país donde el grupo dirigente y que está aliado al poder es el único que toma las decisiones y no hay un sistema judicial que pueda impedirlo, porque al no existir el sistema republicano, porque estas personas crean un control y organismo de control sobre los jueces, no se puede contenerla y tienen una absoluta impunidad para manejar el dinero público y crearse numerosas fortunas. Que esto no difiere mucho de López ni de Francia, que manejaban el erario público como una caja particular. Entonces, acá tenemos la conclusión de que el liberalismo nunca se ha desarrollado como un sistema político en Paraguay. Se ha desarrollado de manera nominal, pero no de manera pragmática. Eso básicamente es la historia del pensamiento paraguayo y la historia de cómo llegamos a ser una sociedad en extremo amante del autoritarismo y amante de los tiranos, por qué no decirlo, que terminan con la época de Stroessner, pero no termina el autoritarismo político. Es decir, nosotros estamos en una situación donde la política está sobre la ley y sobre el concepto de república. Es decir, tenemos una clase política que se ha arrogado el uso exclusivo del poder, pudiendo destituir un presidente, pudiendo intervenir en el poder judicial, remover jueces, remover presidentes, pero nadie más que ellos puede remover a su par, que sería un parlamentario en este caso. Entonces nosotros tenemos un sistema, hemos pasado de un sistema absolutamente autoritario individual a un sistema autoritario colectivo, donde existe aún mayor corrupción que en el sistema autoritario individual de Francia o de los López o de Stroessner. Lo que tenemos es una masificación de la corrupción a través de un colegiado que ejerce el poder de manera autoritaria y sin ningún control. Es por eso que no somos todavía conceptualmente una república, puesto que el Parlamento ha asumido la suma del poder público. Puede, como les dije, destituir un presidente, destituir un juez. Sin embargo, el poder judicial y el poder ejecutivo no tienen esas prerrogativas. Entonces tenemos un quiebre absoluto y un sistema de autoritarismo parlamentario. Es decir, continuamos bajo el influjo de un sistema autoritario y no nos hemos percatado de eso porque no conocemos lo que es una sociedad liberal.
en el sentido, no me refiero al sentido económico de la palabra, sino al sentido de la libertad humana. Eso es básicamente lo que podemos reseñar en 1 hora y 30 minutos, un poquito más que me he planteado charlar sobre el tema. Quedaron pendientes muchos pensadores, quedaron pendientes Pane, quedó pendiente Frutos Pane, que también es un pensador político moderno. Quedó pendiente el análisis de algunos otros pensadores liberales, como Gondra. Es imposible resumir en 1 hora y 30 el caudal de pensadores que tenemos. Son muchos. Establecimos algunos criterios genéricos que son los que yo considero más han influenciado en la composición del pensamiento de nuestra sociedad hoy día. Entonces, para la próxima vamos a analizar más la doctrina del Partido Colorado, y vamos a analizar más cuáles son los pensadores de más fuste dentro del Partido Liberal. Entonces, vamos a pasar a hacer un último análisis. Vamos a tocar un tema que les había prometido dentro de lo que es el formato de este video. Vamos a tomar un último ejemplo, que es el doctor Luis María Argaña. Luis María Argaña es un hombre que representa y que es casi el culmen de todas las personalidades autoritarias que hemos desarrollado. Ahí vemos como el modelo de una persona o de un caudillo autoritario o de un personaje autoritario los políticos van replicando ese tipo de ideologías, ¿verdad? Para comenzar, él esbozó una tesis. Argaña fue uno de los que esbozó, juntamente con Pietro Yegros, esbozó una tesis de que el general Caballero era la continuación del modelo de la línea lopista. Es decir, esto es absolutamente falso. La idealización que tienen de Caballero es muy diferente a los hechos y a la realidad. Por lo que explicamos, el nacionalismo de Caballero es absolutamente diferente al nacionalismo astronista, al nacionalismo de J. Natalicio y otros. Ninguna relación hay entre ambos nacionalismos. El nacionalismo Caballero es dentro de un tiempo y de una coyuntura totalmente diferente. Entonces, le voy a hacer un análisis breve de un documento que es sumamente trascendental, que es el primer manifiesto de la Asociación Nacional Republicana en su fundación. Voy a hacer una breve lectura de ese texto y vamos a establecer por qué motivo el doctor Argaña estableció como punto de partida para su análisis doctrinario el hecho de el antiliberalismo. Vamos a buscar un momento. Vamos a leer el acta fundacional del Partido Colorado brevemente, en su aspecto esencial nada más. Bueno, el acta del 11 de septiembre. Ok. Vamos a leer la parte trascendente, porque es bastante larga. Al adoptar la forma de gobierno republicana, hemos consagrado en un sublime código los principios eternos que deben regirnos en nuestra organización política, y allí están claramente enumerados los deberes y derechos del ciudadano. Ojo, acá ya habla del ciudadano en el sentido de deberes y derechos, es el primer cambio. La Constitución es el sagrado decálogo de los pueblos libres. Acá volvemos ya a una idea de
constitucionalismo y de pueblo libre, que es totalmente diferente a la que plantea el nacionalismo actual. ¿Ah? Venerar este evangelio, está hablando de la Constitución en esos términos tan graves. Cumplir estrictamente sus prescripciones es amar y servir a la causa verdadera de la libertad. Servir a la causa verdadera de la libertad. Ahí vemos la influencia de Crisóstomo Centurión y de Decoud también, porque el nacionalismo antes, como les dije, no era antiliberal. Entonces, es rendir el más señalado servicio al país, dando ejemplo elevado de virtud cívica y patriotismo. Virtud cívica, otro elemento liberal. La soberanía popular es el gran fundamento de la república. El pueblo se ha reservado el derecho de designar los mandatarios que han de dirigir sus destinos, elevando a los puestos públicos a los ciudadanos honestos e idóneos, capaces de hacer su felicidad y establecer en el país el reinado de la justicia y la moralidad política. Consecuentemente, con este principio democrático, hay que establecer que los nacionalistas no exaltan mucho la democracia, que impone a cada ciudadano el deber de velar por la buena marcha de la administración y defender las libertades públicas. Nos proponemos llevar a la representación a aquellos que, respondiendo a las ideas enunciadas, sean la expresión genuina de la voluntad popular, haciendo que predomine la opinión pública antes que las influencias de elementos ilegítimas ejercidas por círculos de dudosa significación política, sin títulos ni antecedentes a la consideración pública. Para la agrupación de estos propósitos mantendremos firme e inviolablemente la libertad del sufragio, de la palabra, de la prensa, de la reunión como condiciones esenciales para asegurar el ejercicio tranquilo de los derechos políticos en la esfera de la ley y el orden, para alcanzar a la gran divisa republicana, el gobierno del pueblo para el pueblo. Asegurar las conquistas del progreso que felizmente ha cooperado nuestro partido con gran decidida constancia y fe en el porvenir, promoviendo todas aquellas medidas que favorezcan el comercio, la agricultura y la inmigración inmigración. El planteamiento de nuevas industrias, la construcción de ferrocarriles y telégrafos, el mejoramiento de nuestra campaña por medio de leyes sabias y protectoras, y finalmente toda reforma que tienda a operar un cambio benéfico en nuestra situación económica y en el bienestar moral y material del pueblo. Serán los objetos preferentes de vuestros trabajos emprendidos con tan buen éxito en obsequio de intereses públicos y dispuestos ahora más que nunca a proseguirlos con incontrastable voluntad. Agrupemos pues nuestras fuerzas para que, unidos todos bajo la misma enseña, podamos realizar las santas aspiraciones de nuestros programas en bien del pueblo a cuyas filas nos honramos de pertenecer, conservando nuestra fe pura e inextinguible como grandiosa es la excelsa idea de la patria. Vemos acá que las libertades, el sufragio, la libertad de prensa, la libertad de comercio de la que habla el manifiesto del 87 es un manifiesto absolutamente de corte liberal. Entonces, ¿qué es lo que hacía el doctor Argaña con este manifiesto? Valga la redundancia, establecía el criterio de que era un manifiesto netamente antiliberal, y eso lo pueden encontrar en YouTube, en un video pueden buscar qué es lo que el doctor Argaña pensaba del liberalismo. Él decía: el liberalismo es una idea, es una doctrina nociva, por tanto nadie que puede ser liberal puede ser una buena persona. Si uno adhiere al liberalismo es una mala persona, porque el liberalismo es malo, decía el doctor Argaña. ¿De dónde viene toda esta prédica? Volvemos a Natalicio, volvemos a Prieto Yegros, volvemos al pasado, y se repite una y otra vez de manera circular. Entonces, bajo esta premisa, el doctor Argaña establece que este texto era un texto de corte antiliberal, cuando de hecho es un corte liberal, y esto es de corte liberal, y esto nos demuestra que el Partido Colorado fue mutando desde esta base doctrinaria en la praxis. Inicia como un partido liberal de centro y con el paso del tiempo se vuelve un partido nacionalista por el influjo de los pensadores que ya hemos hablado. Entonces, para demostrar cómo el autoritarismo incluso pretende revertir lo que un texto dice y le agrega cosas que no dice. Valga este punto, el cual habíamos establecido como uno de los ítems a tocar en este video. Cierro este breve análisis del pensamiento político paraguayo, y esperemos poder analizar otros pensadores interesantes y otras influencias dentro
de la literatura y la política paraguaya como Rafael Barret. Todo estos análisis con de manera mucho más profunda lo van a encontrar en mi texto, que es La historia del pensamiento político del Paraguay. Ese es un texto que yo tengo, tiene unas 500 páginas y lo estoy sacando en breve para la lectura. Voy a alzarlo en una página, voy a alzarlo en una página digital, o voy a ponerlo en un formato ebook para que se pueda leer esto a través de Amazon probablemente en la semana que viene, si la cuarentena no pasa. Entonces, me extendí 15 minutos más de lo que había pensado y pido la disculpa del caso. Espero no haber sido demasiado eh, eh, larga la, la exposición, y esperemos que algo se haya podido aprender de todo esto. Que tengan buenas noches.